Audiolibro, comentario temático sobre el Corán. Autor, Muhammad al-Ghazali. Traductor, Isa García. Sura número 8. Al-Anfal. Los botines de guerra. La derrota de los musulmanes en la batalla de Uhud en el año 625 después de Cristo, así como su victoria un año antes en Badr en el año 624 después de Cristo, fueron eventos inesperados. Sin embargo, los eventos inesperados pueden ser a veces los mejores medios para comprobar el calibre y la tenacidad de las personas. Esta sura fue revelada luego del triunfo musulmán en Badr para explicar e identificar la influencia de Dios y el rol de las personas en la victoria alcanzada en esta batalla. Deja en claro que esa victoria fue otorgada a los musulmanes por Dios en recompensa por su determinación y por su perseverancia a través de los años pasados. Luego afirma que esos valientes hombres que lucharon fuertemente fueron un instrumento de Dios para cumplir con la profecía coránica. Allah ha decretado que Él y sus mensajeros vencerán. En verdad, Allah es fortísimo, poderoso. Sura al-Mujadilah, versículo 21. La sura confirma que en esa batalla Dios, por su designio, quiso que triunfara la verdad y que los incrédulos fueran exterminados. Versículo 7. La sura continúa con una declaración que afirma que los botines de guerra no son propiedad de los soldados, sino que su distribución está a cargo de Dios y su mensajero. Esto inmediatamente anula la necesidad de discutir o de estar en desacuerdo acerca de cómo deben ser usados o distribuidos. El principal objetivo de la batalla era demostrar que entre los musulmanes existían hombres valientes y desinteresados dispuestos a defender la verdad. En verdad, los creyentes son solamente aquellos que cuando les es mencionado el nombre de Allah, sus corazones se estremecen y que cuando les son leídos sus preceptos reflexionan acrecentándoseles la fe y se encomiendan a su Señor. Estos son quienes realizan la oración y dan en caridad parte de lo que les hemos proveído. Estos son los verdaderos creyentes. Versículos de 2 al 4. Estas son entonces algunas características de la fe verdadera: recordar a Dios, temerle, recitar sus palabras, confiar en Él y compartir nuestras riquezas. No obstante, hacia el final de la sura encontramos más características. Los creyentes que emigraron y lucharon por la causa de Allah y aquellos que les refugiaron y les socorrieron son verdaderos creyentes. Versículo 74. Es así que la fe verdadera también implica proteger nuestra religión escapando para estar a salvo siempre y cuando sea necesario, luchando por la causa de Dios y dando refugio y apoyo a los compañeros creyentes. En otras partes del Corán, Dios dice: por cierto que los verdaderos creyentes son quienes creen en Allah y en su mensajero, y no dudan en contribuir con sus bienes o esforzarse por la causa de Allah. Esos son los sinceros en la fe. Sura al-Hujurat, versículo 15. Se trata de una verdad profundamente arraigada, una confianza firme e inquebrantable y una generosidad y sacrificio sin fronteras, renunciando a las cosas más preciadas que una persona puede poseer y apreciar, la riqueza y la vida. En otra sura, Dios dice: por cierto que los creyentes, cuando están reunidos con el mensajero de Allah por un motivo importante, no se retiran sin antes pedirle permiso. Sura An-Nur, versículo 62. En conjunto, estos versículos indican claramente que la verdadera fe se manifiesta de diversas maneras. No tiene una definición estrictamente establecida, sino que se demuestra a través de diferentes acciones y atributos que son determinados o dictados dependiendo de las circunstancias. Para probar su verdadera fe, se les pide a los creyentes que actúen acorde a cada situación. Así, cuando se les pidió a los musulmanes que dejaran las riquezas que habían obtenido en la batalla y que aguardaran por la decisión de Dios, ellos aceptaron y obedecieron. Estaban seguros que cualquiera fuere la decisión de Dios, sería lo mejor para ellos.
Cuando la expedición musulmana llegó a Badr, el profeta les dio órdenes a los musulmanes de que se prepararan para la guerra contra los incrédulos. El propósito original de la expedición fue interceptar la caravana de comercio árabe. Sin embargo, se encontraron preparándose para una confrontación que no se habían buscado. La reacción que recibió fue variada. Algunos consideraron que un conflicto armado no sería recomendable, ya que los musulmanes no estaban adecuadamente preparados para ello. Recomendaron esperar hasta que otros musulmanes en Medina se movilizaran y se les unieran en Badr, muchos kilómetros al sur de Medina. Sin embargo, la opinión del profeta fue que rechazar la incitación de los árabes mecanos en ese momento en particular debilitaría la postura musulmana y desmoralizaría a la joven comunidad. Sintió que Dios no le defraudaría en ese crítico momento de la historia del Islam y por eso lo consultó con sus compañeros y su decisión definitiva fue la de continuar con la lucha. Leamos en la sura. Por cierto que tu Señor decretó que dejases tu hogar para combatir en la batalla de Badr con un verdadero motivo, a pesar que un grupo de creyentes se oponía a ello, pues habían salido para capturar la caravana con mercancías de Abu Sufyan y al enterarse de ello, los incrédulos de la Meca acudieron para defender la caravana y combatir a los creyentes. Te discuten sobre el verdadero motivo del enfrentamiento luego de habérseles evidenciado. Versículos 5 y 6. La esperanza del profeta de alcanzar la victoria estaba fundada en las siguientes palabras, dice el Corán. Y recordad cuando Allah os prometió que uno de los dos grupos, la caravana de Abu Sufyan, o el ejército que había venido a protegerla, caería en vuestras manos. Vosotros deseabais que la caravana fuera vuestra. Versículo 7. Obviamente, los musulmanes desearon que su enemigo fuera una presa fácil, un objetivo frágil. Sin embargo, Dios tenía otros planes para ellos, que se esclarecieron solo después de que terminara la batalla y de que la victoria estuviera asegurada. El objetivo de Dios era el de para que así prevalezca la verdad, el Islam, y se desvanezca lo falso, la incredulidad, aunque ello le disguste a los pecadores. Versículo 8. Bajo estas críticas circunstancias, la reacción musulmana natural de los creyentes hubiera sido la de recurrir a pedirle a Dios que los ayude y los apoye. En cuanto los musulmanes se dieron cuenta de la fuerza y la superioridad de su enemigo, se dirigieron a Dios. Cuando pedisteis socorro a vuestro Señor, y él os respondió, en verdad os auxiliaré con 1000 ángeles que descenderán sucesivamente. Versículo 9. Si bien un ángel hubiera sido suficiente para derrotar a los incrédulos, Dios quiso confortar a los musulmanes al mencionarles la cantidad, y Allah los envió como señal que triunfaríais y para infundir el sosiego en vuestros corazones. Y sabed que la victoria depende de Allah, poderoso, sabio. Versículo 10. Según los reportes, momentos antes de que comenzara la batalla, el profeta rezó mucho durante un largo rato, suplicándole a Dios que le concediera a él y a los musulmanes la victoria que le había sido prometida. Se dice que llegó al punto de decir, si este grupo de musulmanes en Badr son derrotados, no serás adorado nuevamente en esta tierra. Con los brazos en el aire, alzados al cielo y los ojos puestos en la infinidad del mismo, el profeta sallallahu alaihi wasallam se sumergió en su fervorosa oración. Consideraba que Badr era una batalla decisiva, una última oportunidad que el Islam triunfara y se propagara. Abu Bakr, el más cercano confidente de Muhammad y el compañero de más alta categoría, permaneció a su lado, calmando sus miedos y asegurándole la victoria segura de Dios. Sin embargo, el profeta continuó con sus súplicas hasta que las palabras de Dios le fueron reveladas. Estas palabras le informaban el resultado de la batalla antes de que ésta comenzara. Superficialmente, uno puede notar que los expertos se han cuestionado
el porqué del contraste entre la actitud segura de Abu Bakr en Badr, reconfortando y calmando al profeta, y la ansiedad que tenía cuando se encontraban dentro de una cueva en las afueras de la Meca, al ser perseguidos por los árabes, quienes querían evitar que ellos escaparan hacia Medina. La explicación yace en el hecho de que el amor y la devoción del profeta hacia Dios son supremamente profundos e intensos, mucho más allá que el amor y la devoción de cualquier otra persona. Sin embargo, en Badr se encontraba a cargo de un ejército que poseía medios mundanos y fuerzas materiales. El profeta sentía que, a pesar de los hombres y de las fuerzas que tenía a su cargo, todavía necesitaba de la ayuda y el apoyo divinos, sin importar cuán fuerte o bien equipado estuviera un ejército. La victoria solo se daría por la voluntad de Dios. Y así fue. La intervención divina fue evidente. La lluvia cayó para mantener el suelo firme debajo de los pies de los soldados musulmanes. En un punto, los musulmanes fueron abrumados por el sueño como símbolo de la protección de Dios y todos sus temores se evaporaron. Experimentaron una completa paz interior y un increíble poder para luchar y luchar bien, mientras que el campo enemigo cayó en el desorden, esperando una devastadora derrota. Esto es lo que ellos merecieron, porque combatieron a Allah y a su mensajero, y quien combata a Allah y a su mensajero sepa que Allah es severo en el castigo. Versículo 13. Aún así, la ayuda de Dios está dirigida solo a aquellos soldados que han hecho todas las preparaciones posibles y que hayan tomado todas las medidas necesarias para asegurarse la victoria. Los primeros fueron los valientes guerreros que estaban dispuestos a entregar sus vidas por la causa de Dios y las increíbles recompensas en el más allá. La naturaleza humana se inclina a favorecer a la vida sobre la muerte y prefiere la seguridad del bienestar a las adversidades y penurias. No obstante, la sura les pide a los creyentes con las siguientes palabras: Oh creyentes, cuando veáis que los incrédulos marchan hacia vosotros para enfrentaros, no les volváis las espaldas para huir. Versículo 15. Como primera instancia, se debe derrotar el miedo y luego se debe poner en perspectiva el valor de la vida de cada persona. En Badr, un grupo de musulmanes valientes y dedicados fueron capaces de demostrar que la cantidad y el tamaño no son los factores más decisivos cuando se trata de una guerra entre los incrédulos y los verdaderos creyentes en Dios. Dios no explica cómo puede ser esto posible. Y sabed que no fuisteis vosotros quienes los matasteis en Badr con vuestra fuerza, sino que fue Allah quien les dio muerte. Y tú, oh Muhammad, no fuiste quien arrojó el polvo que llegó a los ojos de los incrédulos en el combate, sino que fue Allah quien lo hizo. Así Allah gracia a los creyentes. En verdad Allah todo lo oye, todo lo sabe. Versículo 17. El plan de Dios condujo a los mecanos hasta su caída en Badr, a pesar de sus numerosas tropas y su fuerza superior. Los pocos que confiaron en Dios y buscaron su ayuda y apoyo fueron los que merecieron y cosecharon los frutos de la victoria. La sura se dirige a los creyentes, entre comillas, de forma directa en 6 ocasiones, de una forma muy severa acerca de 6 cuestiones cruciales. En vez de permitir que los musulmanes se regocijen con su victoria o se feliciten por ella, la sura se inclina por reprimir y eliminar cualquier tipo de sentimiento de euforia o arrogancia. En las 2 primeras ocasiones, en los versículos 15 y 20, Dios les ordena a los musulmanes que mantengan sus posiciones y que no huyan del campo de batalla. Ninguno de los hombres del profeta Muhammad huyó, ni se ha reportado que nadie haya visto a ningún soldado retirándose de la batalla. No obstante, parece que a la vista de una clara victoria se debe poner más énfasis en la participación de Dios en esa victoria y en disuadir a los musulmanes de intentar obtener ganancias materiales de ella. Además, hubo una necesidad de evitar cualquier tipo de inclinación a discutir sobre los botines de la batalla. Ciertamente, en la sura existen constantes advertencias a los musulmanes a no comportarse de la misma manera que sus enemigos, a quienes los describe como animales
que viven de acuerdo a sus deseos y a su satisfacción personal y que son incapaces de comprender o entender. De hecho, la sura señala que aun si llegaran a comprender, su arrogancia y su vanidad no les dejarían ver la verdad ni someterse a Dios, quien les dice: Oh creyentes, obedeced a Allah y a su mensajero, y no le desobedezcáis, siendo que sabéis que lo que Él os transmite es la verdad. Y no seáis como quienes dicen: oímos, pero no obedecen. Versículos 20 y 21. Tamaña llamada de atención para un ejército tan victorioso, y luego de comparar a los incrédulos con animales sordos y tontos, la sura incita a los musulmanes a: oh creyentes, obedeced a Allah y al mensajero cuando os exhortan a practicar aquello que os da vida, versículo 24, y continúa previniendo y advirtiendo: y sabed que Allah se interpone con su designio entre el hombre y su propio corazón, y puede decretar el desvío o la fe, y que ante él compareceréis, y sabed que si no obedecéis a Allah y a su mensajero, padeceréis adversidades y discordias, no solo los injustos de entre vosotros, sino todos, y en verdad Allah es severo en el castigo. Versículo 24 y 25. Esta declaración premonitoria y severa es totalmente deslumbrante, viniendo como lo hizo, luego de 15 años de persecución, trepidación y duros esfuerzos. ¿Cuál será el significado de la misma? Sin duda, Dios deseaba enseñarles a los musulmanes una lección de humildad y advertirles que no debían sentirse eufóricos ni arrogantes luego de alcanzar una victoria ante los árabes no musulmanes de la Meca. Los impulsa a recordar las cosas que vivieron en tiempos pasados. Y recordad, cuando erais solo unos pocos antes de la Hégira, os encontrabais oprimidos en la tierra, la Meca, y temíais que os capturaran los incrédulos, y Allah os protegió refugiándoos en Medina. Os fortaleció con su auxilio y os agració con las cosas buenas y los botines de guerra. Sed agradecidos, pues. Versículo 26. Haciéndolos recordar a los musulmanes acerca de sus humildes comienzos y el estado en el que se encontraban antes de su gloria, Dios se asegura de que estos no sean propensos a acumular bienes materiales de forma excesiva ni a que se inclinen por la tiranía. Luego sigue una terrible advertencia. Oh creyentes, no traicionéis a Allah y al mensajero desobedeciendo sus órdenes, ni traicionéis la fe que se os ha confiado. Y sabed que vuestros bienes y vuestros hijos son un encanto en esta vida y pueden distraeros de las órdenes divinas. Y en verdad Allah tiene reservada una inmensa recompensa. Versículos 27 y 28. En cualquier parte del mundo, los guerreros victoriosos vuelven a sus hogares contentos y orgullosos y son recibidos con tambores, guirnaldas y festejos antes de recibir sus medallas y condecoraciones. Sin embargo, el Corán recibe a los musulmanes triunfantes de Badr, la batalla más importante entre los musulmanes y no musulmanes, con críticas, advertencias e instrucciones acerca de la moderación y la humildad. Los expertos occidentales y los estudiantes del Islam, también llamados orientalistas, quizás deberían analizar y repasar sus pensamientos acerca de la batalla de Badr, a la que consideraron como la primera prueba tangible de la militancia y de la naturaleza violenta y agresiva del Islam. Luego, la sura recuerda las primeras épocas del Islam y los musulmanes antes que el profeta emigrara a Medina. Y recuerda, oh Muhammad, cuando se confabularon contra ti los incrédulos para capturarte, matarte o expulsarte de tu ciudad. Se confabularon y Allah decidió castigarles, porque Allah es quien mejor desbarata los planes de sus enemigos. Versículo 30. Los árabes no musulmanes estaban tan ciegamente equivocados que desafiaban a Dios. Si esto que transmite Muhammad es la verdad que dimana de ti,
haz llover sobre nosotros piedras del cielo o azótanos con un castigo doloroso. Versículo 32. Ciertamente, el descreimiento puede manifestarse y expresarse de muchas maneras. Sin lugar a dudas, el tipo de descreimiento más vil de todos es el ateísmo o la negación absoluta de Dios, seguido por el politeísmo, cuando se reconoce y se adora a otros dioses además de Dios, o cuando se afirma que Dios tiene descendientes que comparten su divinidad. Naturalmente, están quienes se atribuyen atributos divinos. Sin embargo, la gran mayoría de los incrédulos son personas comunes que obedecen ciegamente y creen que lo que hacen está bien y complace a Dios. Entre los árabes paganos de la Meca se encontraban algunos que verdaderamente creían que los ídolos podían perjudicarlos y beneficiarlos, y que eran la puerta y el camino al Dios mayor. La tarea de los profetas y mensajeros era reinstaurar y restablecer el credo del monoteísmo puro, una tarea que requería de mucho tiempo y esfuerzo. Dios le dice al profeta: pero Allah nunca le castigaría estando tú, oh Muhammad, entre ellos, ni tampoco mientras haya quienes le pidan perdón. Versículo 33. Sin embargo, ¿esto los absolvería completamente del castigo? No, ya que todavía eran culpables de la transgresión y la opresión. Pero cuando tú, oh Muhammad, y los creyentes emigraron, Allah les castigó en Badr, pues ellos impedían el ingreso a la mezquita sagrada. Y sabed que los allegados a Allah no son los idólatras, sino los piadosos, pero la mayoría de ellos lo ignoran. Versículo 34. Se probaría la falsedad y la ausencia de mérito de todo tipo en relación con su reivindicación y adoración alrededor de la sagrada Kaaba. Los verdaderos guardianes que pueden reivindicar el derecho a la adoración de la Kaaba son quienes creen en el único Dios y se someten a Él y solo a Él. Los incrédulos no solo negaban el Islam, sino que también dedicaban sus fortunas a la persecución y la opresión de los creyentes. Dios dice: los incrédulos contribuyen con su dinero para apartar a los hombres del sendero de Allah, pero luego se lamentarán y finalmente serán vencidos. Versículo 36. Eso fue lo que le sucedió en Badr. Aún así, ¿acaso sería aquel el final del camino para ellos? Dios le ordena al profeta sallallahu alaihi wasallam que les dé la oportunidad de abandonar el mal camino y de unirse a los musulmanes. Diles a los incrédulos, oh Muhammad, que si desisten y abrazan el Islam, les será perdonado cuanto cometieron en el pasado, pero si persisten en la incredulidad, tendrán el mismo destino de los pueblos que les precedieron. Versículo 38. Deben saber entonces que quienes persisten en el pecado y en la opresión terminarán en el dolor y el sufrimiento. Lo que más les conviene es aprender de la historia de otras naciones y cambiar su rumbo. De lo contrario, la fuerza continuará usándose en su contra para someterlos y erradicar sus falsas creencias. Y combatidlos hasta que cese la sedición de la idolatría y sea la religión de Allah la que prevalezca. Versículo 39. Ahora, la sura arremete contra los musulmanes que habían puesto sus ojos en el botín de Badr y los insta a no pelear por ellos y a preservar su fe y su dignidad, como dicta la ocasión y la noble tarea que han emprendido en primer lugar. Leemos que el botín debía dividirse en 5 porciones. Uno se destinaría a causas públicas generales y el resto iría a los soldados. Sabed que 1/5 del botín de guerra que logréis le corresponde a Allah, al mensajero, sus familiares, los huérfanos, los pobres y los viajeros insolventes. Versículo 41. De la práctica del propio profeta y de la de sus sucesores, aprendemos que este convenio era temporal y que se adoptaron otros planes en la asignación y distribución de los botines de guerra, conforme a la ley islámica, como sucedió durante el califato de Omar ibn al-Khattab. De todos modos,
Este tema amerita una explicación más detallada. En las primeras épocas del Islam, los musulmanes solían ofrecerse como voluntarios para pelear y no recibían ninguna remuneración a cambio de sus esfuerzos. Cada soldado debía procurarse sus propias armas y encargarse de cubrir las necesidades de su esposa e hijos durante su ausencia en tiempos de guerra. No recibían ninguna retribución ni ayuda económica del Estado. En estas circunstancias, lo más lógico y justo era que los soldados voluntarios obtuvieran alguna retribución de los botines con los que se alzaban en las batallas. Una vez que el Estado logró organizar un ejército regular, pagarles a los soldados, suministrarles las armas y los equipos necesarios, ocuparse de los heridos y cuidar de las familias de los caídos en guerra, los botines iban a parar directamente al Estado, quien luego los distribuía según consideraba necesario. Cabe señalar que en la sura la cuestión de los botines está incluida entre otros dos temas. Uno es la beligerancia de los incrédulos que destinaban sus fortunas a oponerse al Islam, perseguir a los musulmanes y frustrar sus esfuerzos por difundir la fe. El otro es la victoria lograda por los musulmanes en Badr, que contó con la ayuda divina. En cuanto al segundo tema, la sura dice: si cuando os encontrabais el día de Badr en el valle más cercano a Medina y ellos, el ejército de los idólatras, en el más lejano, y la caravana de camellos de Abu Sufyan más abajo de vosotros en dirección al mar, os hubieseis propuesto enfrentarlos, no habríais concurrido al campo de batalla, al enteraros de su superioridad numérica, pero Allah hizo que os encontraseis para que así se cumpliera lo que ya había decretado, el triunfo de los creyentes, y que quienes perecieran o sobrevivieran a la batalla supieran fehacientemente cuál era la verdad. En verdad, Allah todo lo oye, todo lo sabe. Versículo 42. Queda claro que la derrota de Badr fue un golpe devastador para los árabes no musulmanes de la Meca y sus aliados, mientras que al mismo tiempo fortaleció el prestigio y la moral de los musulmanes y los recompensó por 15 años de penurias y sufrimiento. Sin dudas, Badr representa un momento crítico y decisivo en la historia del Islam. Y luego sigue la proclamación final de la sura a los musulmanes. Está compuesta por 6 consejos que los ayudarían a conseguir la victoria. Llegar a la cima, sin lugar a dudas, requiere de gran esfuerzo, pero permanecer en la cima es ciertamente lo que requiere del mayor esfuerzo. Dios les dice a los musulmanes: oh creyentes, cuando os encontréis con una tropa de incrédulos, manteneos firmes y perseverad en el enfrentamiento, y recordad permanentemente a Allah para que así triunféis, y obedeced a Allah y a su mensajero, y no discrepéis porque los debilitaríais y seríais derrotados. Sed pacientes y perseverantes, pues en verdad Allah está con los pacientes, y no seáis como aquellos incrédulos de la Meca que salieron de sus hogares con arrogancia y ostentación ante su gente para defender la caravana y apartar a los hombres del sendero de Allah. Versículos 45 y 47. Entonces, para conseguir la victoria, los musulmanes deben recordar constantemente a Dios, buscar su ayuda y tener bien en claro que todo esto es en su nombre. Dios siempre cuidará y acompañará a los que los soldados hayan dejado atrás. La obediencia y la sumisión a Dios y a su mensajero son elementos fundamentales para conseguir la victoria. Los incrédulos niegan a Dios porque no tienen una percepción ni un respeto verdaderos por Él. Por su parte, es más probable que los musulmanes le ofrezcan a Dios la reverencia y el aprecio que Él merece, dirigiéndose a su ejército antes de la batalla contra los persas. El segundo califa, Omar ibn al-Khattab,
oró por ellos para que se mantengan alejados del pecado y del mal. Les dijo que le preocupaba más las consecuencias de los pecados de su propio ejército que las fuerzas del enemigo. Si los dos bandos enfrentados eran igualmente pecadores, los musulmanes no podrían hacer frente al enemigo y no podrían vencer porque eran menos y sus equipos eran peores que los del enemigo. Me duele ver a la nación musulmana de hoy en día y darme cuenta de lo débil que se ha tornado su estructura moral y social y cuán desunidas están las personas que la conforman. Nuestras posibilidades de salir victoriosos parecen disminuir cada vez que enfrentamos a un agresor. Nos hemos convertido en los campeones mundiales de las derrotas. Si bien en la actualidad los musulmanes representan una quinta parte de la población mundial, sus países están divididos y algunos de ellos se encuentran en constante desacuerdo. Sin embargo, sus enemigos han unido sus fuerzas y consolidado sus esfuerzos y han derrotado a los musulmanes una y otra vez. Ahora tienen el control de las tierras y capitales musulmanes. Mientras tanto, nosotros peleamos y emprendemos guerras mezquinas entre nosotros. Necesitamos la determinación y la perseverancia de la que habla la sura para mantener nuestra devoción y lealtad a Dios y para hacer frente a toda tentación y penuria. Las sociedades decadentes, corruptas y que solo buscan el placer no son capaces de dominar estas cualidades. Conforme a la perspectiva del Islam, participar en guerras y tomar las armas constituyen causas legítimas siempre que se recurra a ellas por razones que satisfagan a Dios y que sirvan a los intereses del Islam. Actualmente, las guerras peleadas por los gobiernos musulmanes difícilmente puedan considerarse guerras islámicas, entre comillas, legítimas, ya que responden a razones de índole nacionalista y partidista. En la mayoría de los casos, conducen a un mayor afianzamiento de las dictaduras y de la opresión. El siguiente versículo describe el destino que les aguarda a aquellos que participan en las guerras emprendidas por causas ajenas a Dios y al Islam. Y si vieras qué terrible es cuando los ángeles toman las almas de los incrédulos al morir y les golpean sus rostros y sus espaldas y les dicen: sufrid el tormento del infierno. Este es el castigo que merecisteis por vuestras obras, y en verdad Allah no es injusto con sus siervos. Versículos 50 y 51. A lo largo de la historia, la tiranía y los tiranos han demostrado tener atributos similares y han compartido el mismo destino. Los incrédulos de Arabia que lucharon contra los musulmanes han seguido los pasos de la gente del faraón, quienes les precedieron, pues tampoco creyeron en los signos de Allah, y Él les condenó por sus pecados. En verdad, Allah tiene poder sobre todas las cosas y es severo en el castigo. Versículo 52. Los tiempos cambian, pero las normas y las leyes dictadas por Dios son válidas siempre. Un árabe no musulmán que perdió a sus hijos en la batalla de Badr dijo: si no fuera por Badr, estas personas, es decir, los musulmanes, nunca habrían triunfado. Estaba en lo cierto. Badr marcó un cambio radical en la historia del Islam y de los musulmanes. Su poder e influencia fueron fuertemente impulsados, mientras que marcó el comienzo del fin de sus enemigos, cuyo poder e influencia disminuyó a medida que perdían el control sobre Arabia. Estaba escrito en las paredes de los árabes no musulmanes, mientras que todas las señales indicaban un gran futuro para el Islam en Arabia y otras regiones. Dios dice: Allah os expone el ejemplo de una ciudad, la Meca, cuyos habitantes se sentían seguros y tranquilos. Les llegaba abundante sustento proveniente de todas las regiones, pero no agradecieron los favores de Allah. Entonces Él les hizo padecer hambre y temor por cuanto habían cometido. Sura An-Nahl, versículo 112. De hecho, la relación de Dios con las sociedades y las naciones se dará bajo el mismo criterio. Allah no quita a ningún pueblo las gracias con las que lo ha favorecido, a menos que éstos se perviertan.
Versículo 53. Por consiguiente, la gratitud y la apreciación de las bendiciones de Dios son elementos esenciales y vitales para asegurar la continuación y el crecimiento de las bendiciones divinas. Esto fue dejado muy en claro en relación con los árabes que fueron tomados como prisioneros por los musulmanes en Badr. Dios dice: Oh profeta, exhorta a los prisioneros que hayáis capturado y diles: si creéis en Allah con sinceridad, Él os concederá algo mejor de los bienes que se os han quitado y os perdonará vuestras faltas, pues Allah es absolvedor, misericordioso. Y si quieren engañarte aduciendo que son creyentes, no te preocupes, oh Muhammad, y recuerda que ya antes habían traicionado a Allah con la incredulidad, y Él los sometió a vosotros. En verdad, Allah todo lo sabe, es sabio. Versículos 70 y 71. Lo mismo se aplica a aquellos que negaron las bendiciones de Dios y que despreciaron sus órdenes y enseñanzas. Seguirán siendo fieles siempre y cuando sirva a sus intereses. De lo contrario, de manera fácil y rápida, dan marcha atrás y niegan cualquier tipo de obligación o responsabilidad. Se los describe de la siguiente manera: en verdad que las peores criaturas para Allah son los incrédulos que se niegan a creer, aquellos que siempre quebrantan los pactos que tú, oh Muhammad, celebras con ellos, y que no temen el castigo de Allah. Versículos 55 y 56. Solo la predisposición a utilizar la fuerza contra la fuerza puede hacer que estas personas entren en razón. Así se le ordenó al profeta que se defienda fuertemente de sus hostiles enemigos para desalentar a aquellos que lo siguen. Dios le ordenó al profeta lo siguiente: a estos, si les apresas en la guerra, castígales severamente, para que escarmienten quienes sigan sus pasos, así aprenderán. Versículo 57. Si la injusticia y la agresión pueden ser detenidas o desalentadas solo mediante el uso de la fuerza, entonces los musulmanes no tienen otra opción más que la de recurrir al uso de la misma. En general, los musulmanes prefieren la paz y lucharán por protegerla, ya que les permite construir y promover el estilo de vida islámico de una forma libre y abierta. Sin embargo, cuando no se les permite realizar sus rutinas diarias de obligaciones y tareas islámicas, o sufren de represión y persecución debido a sus creencias y opiniones, no tienen otra alternativa más que la de resistirse y defenderse utilizando todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance. Lo interesante aquí es que en la lucha entre lo correcto y lo incorrecto entre musulmanes y sus enemigos, la cantidad, el tamaño y la fuerza material no son de importancia, ya que los musulmanes tienen a Dios de su lado. Esto es respaldado en los siguientes versículos. Oh profeta, exhorta a los creyentes a combatir por la causa de Allah. Por cada 20 hombres verdaderamente pacientes y perseverantes que hubiese en vuestras filas, no deberán flaquear ante 200 combatientes enemigos, y si hubiere 100, no deberán flaquear ante 1000, y sabed que les venceréis, pues ellos no razonan que su causa es injusta. Versículo 65. No obstante, el siguiente versículo reduce las posibilidades de 1 a 10 a 1 a 2 de la siguiente manera: ahora Allah os aminora la carga de no poder flaquear ante enemigos 10 veces superiores en número, por compasión ante vuestra debilidad. Por cada 100 hombres pacientes y perseverantes que hubiese en vuestras filas, no deberán flaquear ante 200 enemigos, y si hubiese 1000, no deberán flaquear ante 2000, y sabed que les vencerán con la anuencia de Allah, y en verdad Allah está con los pacientes. Versículo 66. Comprensiblemente, esto ha dado origen a algunos debates entre los expertos musulmanes y ha suscitado desacuerdos acerca de cuál de las dos proporciones es la norma y cuál es la excepción. Mi punto de vista personal es que la más alta es la norma, ya que la proporción más chica se aplica en momentos de debilidad o en circunstancias excepcionales a las que un ejército musulmán se encuentra en desventaja debido a razones fuera de su control. En la guerra moderna es totalmente posible que un solo soldado le haga frente a todo un batallón,
o que unos pocos combatientes altamente motivados, bien entrenados y bien equipados destruyan a una división armada. Ejemplos de este tipo han sido evidenciados en todas las guerras recientes. En otra parte del Corán, Dios dice: ¿cuántas tropas pequeñas derrotaron a grandes ejércitos con la anuencia de Allah? Y Allah está con los pacientes. Sura al-Baqarah 249. Antes de concluir, la sura trata una cuestión más acerca de la fuerza de la hermandad y la fraternidad que mantienen unida a la comunidad musulmana, permitiéndole actuar y crecer en unidad. Este lazo está motivado por el amor de Dios y por el progreso de su causa y está consagrado a él. La fraternidad y los lazos religiosos unen a las personas de una manera más fuerte que cualquier otra cosa, y el Islam ha convertido a los musulmanes, con sus numerosas características y factores que los distinguen entre ellos, en una entidad única como nunca se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad. Dios dice en los versículos finales: por cierto que los creyentes que emigraron contribuyeron con sus bienes y combatieron por la causa de Allah. Son aliados de aquellos que les refugiaron y les socorrieron en Medina. En cambio, a quienes no emigraron, no tenéis la obligación de socorrerlos hasta que emigren. Versículo 72. Debido a que aquellos musulmanes se quedaron rezagados en la Meca, en ese momento crucial de la historia del Islam, perdieron el derecho a recibir cualquier tipo de ayuda que les habría sido impartida por sus compañeros musulmanes. En cuanto a los incrédulos, al ser aliados los unos con los otros, recibirán el mismo trato. En verdad los incrédulos son aliados unos de otros, y si no cumplierais con estos preceptos, se propagarían los conflictos en la tierra y habría una gran corrupción. Versículo 73. La tragedia que padecemos en la actualidad es que la nación del Islam, que debería mantenerse unida, en realidad está dividida y fragmentada en naciones, nacionalidades y estados, en un organismo como las Naciones Unidas. Los musulmanes no poseen una voz unificada. De hecho, algunos presuntos líderes de países musulmanes han dicho abiertamente que no consideran que el Islam sea un factor significativo que ejerza una influencia sobre sus relaciones y alianzas con otros países. En las constituciones y políticas de los países musulmanes, los prejuicios nacionalistas y étnicos prevalecen por sobre la hermandad y la fraternidad del Islam. Mucho peor, los nacionalismos, entre comillas, como el nacionalismo árabe, son abanderados y defendidos por grupos seculares como por ejemplo el Partido Socialista Árabe Ba'ath, entre otros. No obstante, los árabes no son capaces de constituir una nación sin el Islam, al que le deben su gloria y su lugar en la historia de la civilización humana. La única manera de que surjamos sanos y salvos de nuestras dificultades contemporáneas es abriendo el camino al Islam para que asuma el rol apropiado en nuestros pensamientos y comportamientos, para que modele nuestras relaciones internas y externas y para que controle todos los aspectos de nuestra vida. Fin de Sura 8.